Valencia. ¿Y ahora sí? ¡Ah, fantástico! Hemos llegado al espacio. Muchísimas gracias, Uri. Bueno, pues ciertamente ha llegado el momento de que Santiago Gamboa pues, nos haga conocedores de su visión de esa literatura como viaje. Santiago Gamboa es escritor, es filólogo, es diplomático, ha sido cónsul y consejero cultural de la Embajada de Colombia en la India, en Nueva Delhi. Es columnista, es periodista, es viajero, empedernido, y tiene una larga obra ya publicada. Yo me he apuntado todos los títulos, Santiago, porque no... Plegarias nocturnas me lo sé, Necrópolis me lo sé, Perder es cuestión de método, ya he visto que me he trabucado un poco, El síndrome de Ulises, El cerco de Bogotá, Los impostores, Octubre en Pekín, Vida feliz de un joven llamado Esteban, El ladrón de mentiras y Páginas de vuelta. He ido del presente hacia el pasado. Está publicando novelas desde el año 96 y la verdad es que es una trayectoria de reconocimiento pleno, Yo diría que hay como tres rasgos que lo caracterizan muy bien. El primer rasgo, ligando un poco con la exposición de Ulf, no es del boom, ciertamente, no es hijo del boom. Según Ortega serías hijo, porque para Ortega y Gasset las generaciones tenían 30 años, pero todo adelanta mucho. Entonces yo creo que ahora hacemos generaciones de 15 años y hacemos generaciones de 10 y de 12 años. De manera que ya han pasado por lo menos 2 generaciones desde el boom cuando Santiago Gamboa de alguna manera aparece en el foro literario. Es nieto, por tanto, o algo así, del boom y no reniega del boom, que es bastante interesante, ¿sabes? Tiene además su propia opinión acerca de lo que fue ese momento inaugural, ese hace 50 años. Yo no le voy a pedir que hable de eso, pero si quieres hacerlo, desde luego, estaremos encantados de conocer esa opinión. Su novelística es una novelística que atraviesa géneros, atraviesa espacios, lo decía al principio, es muy viajera, extraordinariamente viajera, y yo creo que no renuncia a nada bueno de la literatura iberoamericana o latinoamericana de los últimos 50 años, pero trata de encontrar un espacio que no tenga límites, que no tenga fronteras, que no tenga un cerco alrededor. Es decir, que es una literatura latinoamericana o hispanoamericana o en español para el globo, para otra mirada de lo que es en este momento el público lector potencial, que es todo el público que sabe leer o que tiene aprecio por la lectura. De manera que creo que ese es un buen compromiso, y es un compromiso que Santiago desarrolla, por así decirlo, con método. Perder es cuestión de método. Yo diría que profundizar en esa visión de la literatura también es cuestión de método, y Santiago conoce ese método perfectamente. Para acabar diré que no solo conoce el método de la literatura, ya que conoce estupendamente bien el método del periodismo, de las columnas y de cómo llegar al corazón de las mujeres. Cosa que es extraordinariamente difícil, doy mi testimonio personal. Porque no sé exactamente cuánto tiempo tiene ya, pero hay una columna suya, que es Las mujeres de mi generación, extraordinaria columna, no sé si la han leído, pero desde luego no se la pueden perder, que ha generado, por así decirlo, un microtexto que se ha convertido en hipertexto y que ha rodeado esa columna, por así decirlo, de todos aquellos comentarios que mujeres agradecidas en casi su totalidad, alguna habrá que no esté tan agradecida, pero en fin, en casi su totalidad,
tu esposa. Claro, ahora te iba a preguntar, ¿esto te da categoría de Don Juan? Pero en fin, esa era otra pregunta. Ya para acabar diré que no solo ha crecido y se ha convertido en un hipertexto, sino que ha llevado a los lugares más insólitos. Yo esta tarde la he sacado en internet de una página dedicada a la dietética, el aseo facial, y no sé si había algo que tenía que ver con las saunas, que sé que es una de tus pasiones. Y entonces, al final decía, no sabemos quién la ha escrito. Decía, agradeceremos pistas, pero la columna nos ha gustado mucho. De manera que mañana, cuando llegue al instituto, escribiré para decir que conozco al autor. Santiago, tienes la palabra. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, para mí es difícil referirme a esta hora como la tarde, porque hace ya bastantes horas que es de noche para mí, y entonces es extraño decir la tarde. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar a la Embajada de Colombia y a la embajadora Victoriana, gran amiga, al embajador de España y a su mujer por la presencia, al Instituto Cervantes, por supuesto, que siempre hace amplio su concepto de la lengua española y nos abre las puertas de su casa a los latinoamericanos o hispanoamericanos. Ulf, por esa informadísima presentación sobre la que quiero hacer algunos comentarios, y por supuesto pues estar en este lugar para mí pues es algo que en los sueños más enloquecidos imaginé que podría llegar hasta este piso, por supuesto. Cuando me dijeron que iba a venir a hablar acá, pensé que había quedado de segundo. Y quiero hacerles algunos comentarios justamente sobre la presentación que hizo Ulf, que me pareció extraordinariamente bien informada y muy precisa. Yo pienso que efectivamente mi generación es una generación que empieza a publicar en los años 90. El primero y mayor de esa generación sería Bolaño, aunque yo nunca creí realmente que Bolaño perteneciera a mi propia generación, pero él sí lo creía. Lo discutí con él muchas veces y él siempre decía que él formaba parte de la generación de los que habíamos publicado en los años 90, porque él también, por increíble que parezca, y incluso por ser, sobre todo por ser mucho más mayor que todos los demás, pero él publicó su primera novela en el año 93, es decir, publicó casi simultáneamente con autores de mi generación como Jorge Volpi, que eran 20 años menores que él, o 15 años menores que él, o 10 como yo, menores que él. Y él siempre se consideraba en esa generación, tal vez porque sentía un cierto rechazo hacia la generación intermedia y un rechazo muy grande hacia la generación del boom, pero ese era también su personaje, y era también su manera de ver la literatura. Entonces es una generación que comienza, para mí en los años 90, publicando un primer libro, más o menos entre los años 92, 93, ahí está Horacio Castellanos Moya, ahí está Rodrigo Rey Rosa, aunque Rodrigo Rey Rosa viene de antes. Rodrigo Rey Rosa es un escritor guatemalteco muy interesante, es como si hubiera tenido es como si fueran dos escritores, porque tuvo una primera parte extrañísima, muy precoz, cuando él vivió en el norte de África, y en donde fue amigo y formó parte del grupo de Paul Bowles, el escritor norteamericano radicado en Tánger. Entonces Paul Bowles fue extraordinariamente generoso con él y con muchos otros escritores, y entonces de repente Rodrigo Rey Rosa tenía libros publicados en Inglaterra traducidos por Paul Bowles desde muy joven, y por eso todo ese escritor Rodrigo Rey Rosa de esos años es previo a los años 90, pero digamos que luego apareció otro escritor un poco diferente, con unas coordenadas para mi gusto más interesantes, que es el Rodrigo Rey Rosa de los 90, y luego viene ya mi generación, año 95, publico yo 96 mi primer libro, 96 en España, 95 en Colombia, y efectivamente, como dice Ulf, los contenidos son muy diferentes, pero también el espacio en el que esa literatura se mueve.
Por supuesto que un escritor no decide cuál va a ser su rol dentro de una sociedad, ni tampoco decide que va a ser famoso o que va a ser célebre. Eso no lo decide el escritor, eso lo decide la sociedad lectora a la cual están dirigidos sus libros. Son ellos quienes deciden cuál es el papel que va a tener un escritor y cuál es el papel que va a darle a otro menor. Por eso es cierto, y estoy muy de acuerdo con Ulf, en que el boom tuvo una cara triste, pero tampoco, por supuesto, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, tampoco esto es culpa de los autores célebres. Es decir, no es culpa de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar que Manuel Puig no haya sido leído. Digamos que efectivamente fue un fenómeno que tuvo que ver con muchas caras, un fenómeno editorial muy importante, como dice Fuguet, pero yo he visto fenómenos editoriales en muchas partes, y los fenómenos editoriales, si no tienen contenidos muy potentes, no funcionan. Y aquí estamos hablando realmente de una reunión de talento extraordinaria, de una reunión de escritores de muchos países que tenían unas coordenadas parecidas, pero hacían novelas y sobre todo el boom fue un movimiento de novelistas, recordemos, ¿no? Los cuentistas y los poetas quedaron también por fuera, ¿no? Porque también tradicionalmente la sociedad lectora le ha dado un espacio mucho más pequeño al poeta y mucho más pequeño al cuentista, lo que ha creado también una serie de injusticias y también una serie de tensiones, sobre todo con los poetas, porque la poesía pues es, digamos, el arte mayor de la literatura. Yo siempre he dicho que la novela es como la clase obrera de la literatura. El novelista es una persona que trabaja muchas horas al día y que cuando termina pues se pega una ducha y se va a tomar una cerveza en la esquina con los amigos, como una persona que trabaja como un obrero. Mientras que el poeta es alguien que tiene una relación con el idioma y con el mundo mucho más aristocrática. El poeta es la aristocracia de la literatura, ¿no? Entonces, por supuesto, pues, las tensiones que se crean son mayores, y también en el mundo de la poesía la sensibilidad es muy grande, precisamente porque estamos enfrentados a una de las actividades de más tensión y de más análisis. Entonces ellos analizan mucho. Yo tengo muchos amigos, a mí me encanta la poesía, es totalmente inalcanzable para mí. Tengo muchos amigos poetas y, por ejemplo, una característica muy banal, pero la cuento casi como una anécdota, es que los poetas se pelean mucho entre ellos, mucho más que los novelistas. Y yo sé por qué, porque tienen más tiempo. Es verdad, las novelas, hacer una novela buena es muy difícil, hacer un poema bueno es casi imposible. Pero hacer una novela mala es más difícil que hacer un poema malo. Entonces, evidentemente, el poeta tiene más tiempo y se fijan más, se miran, se vigilan más. Entonces ahí el boom fue una cosa también muy difícil para los poetas, aunque por supuesto el poeta más famoso yo creo que de todos los, pues, por lo menos del siglo XX seguro, y de todos los países. Y si alguien conoce a un poeta que haya sido más famoso, me lo diga, es Pablo Neruda, que también era latinoamericano. Yo no tengo noticia de otro poeta que haya tenido más fama en términos de celebridad universal. Y cuando digo universal, digo que trasciende América Latina, Europa. Es decir, si uno va a Pekín, en cada barrio de Pekín hay una escuela Pablo Neruda. Si uno va a la India, hay hoteles que tienen habitación Pablo Neruda. Si uno va a Indonesia, en las facultades hay una cátedra sobre Pablo Neruda y sobre Gabriel García Márquez. Curiosamente son los dos escritores, yo creo, vivos, vivo García Márquez, Neruda no, pero los dos premios Nobel más conocidos en términos de celebridad, mucho más que Hemingway o que otros autores muy conocidos, pero que una vez se va a una cultura diferente, ya no lo son. Entonces la poesía tiene esta situación con respecto al boom, que fue como dejada de lado, y un poco el gran representante, pues por supuesto Neruda ni por generación pertenece al boom, ni por supuesto por ser poeta, pero era una figura casi tutelar que estaba encima, y los escritores del boom se sentían muy orgullosos de estar acompañados por Neruda cuando estaban con él.
Así que esos escritores del boom, que eran todos novelistas, vivieron una época que es hoy completamente irrepetible también, para mi modo de ver las cosas. Los años 60 fueron muy especiales para América Latina, de una manera en donde el mundo entero puso los ojos sobre América Latina y sobre todo Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los años 60, piensen ustedes, recuerden que en Europa había toda esta crisis del positivismo, del proyecto racionalista de sociedad que se había ido a pique con la guerra. Europa estaba reconstruyéndose, el existencialismo era la filosofía predominante, el deseo de encontrar nuevos modelos, el cansancio. En los Estados Unidos también, ¿no? la Beat Generation, escapémonos de esto, no queremos nada de esto, el rock, una respuesta agresiva a un proyecto racional, The Wall, Pink Floyd, ¿no? Las drogas, ¿no? Todos estos grandes músicos que murieron de 27 años, dando a entender o dejando atrás la idea de que la vida no valía ya la pena de ser vivida, porque todos estos proyectos estaban en crisis. Y de repente, en los años 60, hay una luz que aparece en América Latina a finales de los años 50, que es la Revolución Cubana, que llama la atención del mundo entero. Y entonces, de repente, esas sociedades cansadas, que buscaban respuestas, que acababan de ser todas derrotadas, porque obviamente una guerra en el fondo solo produce derrotas, y entonces de repente se entusiasman otra vez por encuentran un motivo de entusiasmo en una región del mundo a la que no habían mirado casi nunca, y esa región es América Latina, a través de un sueño que era el sueño de la izquierda de los años 60, que era el cambio social en una isla. ¿De dónde es la figura icónica de esos años política? Pues es un argentino, pero que tiene que ver con Cuba, es el Che Guevara, ¿no? Y entonces empieza a haber una mirada absolutamente afectuosa y absolutamente intensa hacia ese continente. Y entonces, en el conjunto de toda esa mirada aparece también una literatura que es vista con especial atención también, ¿no? Ese momento, por ejemplo, es irrepetible hoy. Y además hoy hay una conciencia mucho más grande de que América Latina es un conjunto de cosas, no es una sola cosa. Yo recuerdo que cuando yo fui a estudiar a Madrid en el año 85, filología, yo no sabía hasta ese momento que yo era latinoamericano, o no tenía una conciencia muy precisa de eso. Yo era colombiano, nunca había visto ningún otro país de América Latina excepto Ecuador, era el único país que conocía. Pero yo llegué a España, y al llegar a España, de repente, bueno, era muy diferente Madrid en esos años. En esa época prácticamente no había extranjeros. Yo era el único no español en el grupo de filología de primer año. Y como a los 3 meses, un compañero español vino corriendo y me dijo: en filología francesa hay un argentino. Y era muy interesante porque tanto él como yo consideramos que esa información era pertinente para mí. Es decir, porque era latinoamericano o era hispanoamericano. Yo nunca había visto un argentino en mi vida. Pero yo sentía que ese argentino y yo teníamos algo en común. Y también lo sentía el español que vino a decírmelo. Y le dije: vamos a mirar a este argentino. Y yo nunca había visto un argentino. Y efectivamente nos hicimos muy amigos. Y después apareció también un peruano en las mismas condiciones. Y fue como si se trazara una línea invisible en la que de un lado estábamos el peruano, el argentino y yo, y del otro lado estaban los españoles, porque la línea era, en ese momento, un poco el Atlántico, es decir, los que estábamos allá y los que estábamos acá, y parecía como si América Latina fuera una unidad. Ya después yo me fui a París, y esto ya es una anécdota de mi vida, a vivir, a trabajar, y además porque yo creía, como los autores del boom, en eso soy muy continuador, que para ser escritor había que ir a vivir a París. Y efectivamente, esa es otra historia, pero efectivamente fue un poco así. Pero al llegar a París justamente también había una línea, solo que del lado mío ahora sí estaban los españoles. Y es por el idioma, porque ahí ya era, la frontera era el idioma.
Y entonces yo sentía que mi identidad había crecido. Al llegar a España yo llegué siendo solo colombiano, y cuando me fui de España era latinoamericano. Después llegué a Francia, y cuando me fui de Francia era ahora hispano. Hispano iberoamericano. Pero la historia sigue mucho más. Yo por eso creo que la identidad de uno depende de la distancia. Una vez estaba viajando por China, y llevaba 2 meses viajando, y en una estación de tren me encontré con una pareja de noruegos, y nos miramos y nos reconocimos. Y entonces en ese momento, en una estación del norte de la China, la línea divisoria, del lado mío estaban también los noruegos, y del otro lado estaban todos los chinos. Entonces por eso digo yo que la identidad es un problema de distancia. Entre más lejos uno va, más grande es, y por eso hay que viajar. Vamos a entrar en el tema. Y uniendo un poco todo esto, en la generación mía hubo muchos temas que fueron desarrollados en el mundo. Por eso yo creo que mi generación no es una generación de ruptura, porque también la ruptura es una tradición, ustedes lo saben, ¿no? Eso no lo digo yo, eso lo dice Octavio Paz. Hay una tradición de la ruptura, y en el caso de mi generación lo que pasó tal vez es que se empezaron a desarrollar y a intensificar con más, tal vez dándole un poco más de espacio a algunos temas que el boom había abierto. El boom dejó una cantidad de puertas abiertas. Una de ellas fue, bueno, había 2 movimientos contrarios en el boom, por supuesto. Un movimiento más universalista, más cosmopolita, representado sobre todo por los autores mexicanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, que era poeta, que tampoco pertenecía al boom en términos, digamos, casi que de nómina permanente, pero que era también una figura que, por ser ensayista y poeta, estaba ahí y era muy, muy, muy importante. Y entonces Octavio Paz y Carlos Fuentes pues eran, digamos, la quinta esencia del cosmopolitismo. Eran autores, fíjense ustedes, ¿por qué? Yo siempre me pregunté, volviendo al tema de Neruda, ¿por qué Neruda fue tan célebre y llegó tan lejos? Lo mismo Octavio Paz. ¿Por qué Octavio Paz? Porque tenían tanta distancia con sus contemporáneos. Y una de las probables respuestas es el que justamente el hecho de que manejaban muchas culturas. Ahí está otra vez el tema del viaje. Es decir, Octavio Paz y también Neruda tenían Asia, Europa y América en su imaginario cultural. Ellos habían incorporado todos esos 3 mundos que son el mundo. Esos 3 mundos son el mundo. Mucho más que muchos otros escritores que eran un poco más locales. Entonces, por supuesto, Octavio Paz es el gran cosmopolitismo. Carlos Fuentes, enorme cosmopolitismo. Las novelas de Carlos Fuentes, los personajes de Carlos Fuentes se manejan con grandísima amplitud y con absoluta tranquilidad, con un menú de vinos en un restaurante de Berlín o de Madrid, con la misma tranquilidad con la que están en Ciudad de México. Y luego hay otro grupo, que es un poco el caso de Vargas Llosa y García Márquez, en que son más locales en su escritura. Sus personajes son más bien peruanos, en el caso de Vargas Llosa, de ese Caribe, un poco casi como una pequeña porción del universo de García Márquez. Y entonces, obviamente Cortázar, el gran también cosmopolita. Entonces había como esos 2 polos. Yo creo que la generación mía desarrolló mucho el polo, la puerta del cosmopolitismo abierta en esas novelas del boom. Y por ahí se empezó a narrar desde afuera de América Latina. Ya los autores de mi generación no sentían que era necesario seguir escribiendo sobre sus propios países, sobre sus propias ciudades, aunque tampoco estaba prohibido, por supuesto, pero que sí había la libertad para ir a conocer literariamente otros lugares. Esto lo digo porque es una de las grandes libertades a través de las cuales yo he podido ejercer mi obra, mi escritura y por supuesto mis libros. Mi obra literaria tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el poder ir, para mí, ampliando el territorio de lo posible
posible en la escritura mucho más allá de las fronteras de mi propio país, porque así como decía antes, mi propia identidad fue creciendo con la distancia, también mi propia literatura, mis escritos, mis personajes, las historias, pues van siguiéndome a mí, no les queda más remedio. ¿Tú quieres intervenir? Por favor, hagamos una especie de...